Hola hermanos, buenas tardes. Esperamos que estén muy bien en este domingo. Le damos gracias a Dios por un domingo más que nos permite estar aquí juntos, reunidos para alabar al Señor, para recibir de su palabra. ¿Y qué te parece si me acompañas a leer algo para orarlo? Es en Isaías 61:10 y dice: Me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo y todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. El día de hoy podemos estar gozosos y alegres porque tenemos vestiduras de salvación, porque podemos llamarnos el día de hoy santos, salvos, justos, solo por medio de Cristo Jesús. Y es por eso porque cada domingo nos reunimos, cada domingo le alabamos, cada día incluso debe ser, pero cada domingo lo hacemos. Entonces acompáñame a orar. Padre, te damos tantas gracias, Dios, en esta tarde. Gracias porque te ha placido, Señor, que seamos parte de tu familia, parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Dios, por cada persona reunida que se siente y que actúa como eso, parte del cuerpo de Cristo, de tu iglesia. Te pedimos, Dios, en esta tarde que recibas esta alabanza, que recibas de nuestros corazones, Señor, lo más sincero, Señor. Ayúdanos a alabarte conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener una actitud correcta frente a tu palabra también. Acompáñanos en este tiempo a cada uno de nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos juntos. Dice su palabra: Por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Su amor sin igual, fluyendo está como caudal. A los pies de la cruz, rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Hay un lugar donde la maldad
asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mi fe está en ti, en tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo. Mis brazos abro a ti, eres mi Salvador. Hoy me rindo, hoy me rindo. Desde la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Amén. Lo debemos todo a ti, Señor. Todo lo que el día de hoy somos es por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y no por nada que nosotros hayamos hecho. Acompáñame a Hebreos 4:16. Dice, así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. El día de hoy necesitamos de su misericordia y de su gracia. Yo creo que cada uno de nosotros la necesita en diferentes áreas. Y su palabra nos dice y nos recuerda, acércate. Acércate con confianza, con toda confianza a ese trono de la gracia, porque eso es lo que vas a encontrar ahí, gracia. Y el día de hoy tú estás triste, tú estás preocupado, estás afligido por algo. Su palabra nos recuerda que nos podemos acercar a Él en cualquier momento. Acércate a Él. Cantemos juntos. Abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama.
ha borrado nuestra maldad. Cuán hermoso eres tú, Señor Jesús. Cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra Gracias, Señor. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Cristo nos llama. Gracias, Señor. Gracias porque podemos escuchar constantemente tu amor llamándonos, Dios. Tu gracia. Gracias porque sabemos a dónde correr, Señor, en necesidad. Sabemos a dónde correr en tiempos difíciles y eres tú. Acompáñanos, Dios, en cada día de nuestras vidas. Y ayúdanos a siempre correr hacia ti y no hacia otro lado, Señor, porque ahí es donde está la gracia. Gracias, mi Dios. Te pedimos que en esta tarde hables a nuestro corazón por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por conectarte, gracias por permanecer y dedicarle este tiempo especial a reunirnos. De alguna u otra manera, es el medio que Dios nos ha dispuesto para que sigamos teniendo comunión unos con los otros. Así que el mismo mensaje que estás escuchando y que escucharás tú, la misma adoración, alabanza y todo lo que hacemos, lo está escuchando tu hermano también, y estamos siendo edificados juntos, cada uno, por medio de la palabra de Dios y por medio de buscar realmente el propósito de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Así que en esta ocasión toca estudiar un tema acerca de lo que te comentaba las semanas anteriores. Son temas específicos que de alguna manera nos ayudan a entender cuál es el significado, el propósito realmente de las pruebas, ¿no? Y de todas las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Cuestiones que nos van a sostener, convicciones que nos van a poder sostener durante este tiempo difícil, durante las cosas que puedan llegar a venir y el tiempo que duren las situaciones que estamos viviendo, ¿no?
sabemos que estamos en tiempos muy definitivos, hermanos, y hoy más que nunca tú y yo necesitamos desarrollar una fe con convicciones, una fe basada y sustentada en algo firme y seguro, que es la palabra de Dios, hermanos. Así que el día de hoy quiero que prestes mucha atención, te pido que prestes mucha atención ahí en tu casa y acompáñame a estudiar estos versos. Primero vamos a orar ahí en tu casita, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias Padre amado, porque nos has sostenido, Señor, hasta el día de hoy. Padre, dependemos totalmente de ti, Señor, y si el día de hoy estamos aquí con vida, Señor, si el día de hoy podemos tener cierta seguridad, Señor, descanso, Señor, y reposo en ti, Señor, es porque tú nos has llamado, Señor, tus hijos, porque tú nos has, Señor, elegido, Padre, y tú conservas nuestras vidas, Señor, durante todo este tiempo, Padre. A pesar de que se alargue mucho más, Señor, a pesar de que vengan cuestiones más difíciles y el sufrimiento, Señor, incluso llegue a ser agobiante, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, Padre. Aún así, Padre, tú nos conservarás. Nos preservarás, Señor, en tu nombre, Padre. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, porque lejos de ti, Señor, nada podemos hacer, papá. Ayúdanos, Señor, y te pido por cada uno de los hermanos que está conectado, Señor, en su casa, gente que está añadiéndose, Señor, o que alguna persona, Señor, que le ha llegado este video, Señor. Ayúdalo a creer en ti, Señor, y en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bueno, entonces, seguido de esto y siguiendo esta línea de mensajes acerca del propósito de los tiempos que estamos viviendo, yo quiero hablarte de un tema muy esencial y muy indispensable y que tal vez hemos dejado un poquito de lado. O incluso para ti el día de hoy, para mí, va a ser algo muy difícil tal vez de entender. Es como cuando de repente, no sé, te dan un aviso, alguna situación muy diferente al entorno al que estás viviendo, alguna noticia trágica, alguna noticia que no va de acuerdo a lo que estás sintiendo y a lo mejor puede llegar a ser algo, pues un shock de alguna manera. Porque déjame decirte que si algo que ha pasado, algo que ha sucedido durante todo este tiempo que hemos estado, digámoslo así, viviendo durante estos más de 8 o 9 meses que estamos viviendo esta situación, hay ciertas cosas que han contribuido a que tu fe y mi fe se vean afectadas por diversas situaciones, se vean dispersadas nuestra atención, dispersada nuestra mente y nuestro espíritu para atender otros asuntos, a lo mejor más urgentes, a lo mejor que requieren más de nuestra atención, como lo es la salud, el trabajo, el afán, el tener provisión y demás. Y todo eso ha contribuido, más el sentimiento y el sentir de estar encerrados en nuestras casas, han tendido a preservar, ya que nuestros comportamientos y nuestras prioridades cambian para poder salir adelante, ¿no? Y eso es algo acompañado de la naturaleza humana, un sentido de preservación de nuestras vidas. Pero todo eso también espiritualmente ha tenido efectos en nosotros. Y uno de los efectos que más contundentes que se ha visto tal vez en nuestras vidas es que hemos dejado tal vez de caminar en la misma forma, con la misma intensidad, y hemos dejado de perseverar hacia la meta que tenemos por delante, hermanos. Pues ¿qué es esto? Dirás, como te decía ahorita, pues yo no, ¿verdad? A lo mejor tú estás en tu casa y dices, no, pues gracias a Dios, todo yo siempre pienso, oro, leo la Biblia, estoy ahí, pero hayan ocurrido cosas en tu interior relacionadas precisamente hacia lo que tú y yo creemos, y lo que creemos afecta totalmente lo que hacemos. Vamos a estudiar un poco acerca de esto y cómo el apóstol Pablo en Romanos 8, 35 y 39 nos habla un poquito de esto. Ahora quiero que abras tu Biblia ahí en Romanos 8, del versículo 35 al 39. Si ya estás ahí, vamos a leerlo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir incluso, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el apóstol Pablo. Y tal vez estos versículos sean refrescantes para tu alma y para mi alma. Yo lo creo y sé, pero también nos habla de algo que el apóstol Pablo ha estado hablando durante más de 5 capítulos en la epístola hacia los romanos. Él ha estado hablando de temas muy indispensables y de lo que ha ocurrido en la vida de cada persona, gentil, creyente, inconverso, incrédulo, malvado, cualquier tipo de persona que ha sido justificado por la fe. Él ha estado hablando en los capítulos anteriores, desde el capítulo 5, acerca de que somos justificados por la fe. Cambia nuestro estado legal a una nueva relación que tenemos ahora con Dios. Una convicción y una certeza, un acta de decretos firmada en donde somos justos por la obra de Jesucristo. Ha hablado también acerca de la santidad que produce esa justificación, del cómo podemos andar en una nueva vida, en una nueva naturaleza y apartarnos del pecado. También nos estaba hablando el apóstol Pablo, si tú lees desde el capítulo 5, acerca de cómo el Espíritu de Dios, ahí en el capítulo 8 al principio, cómo el Espíritu de Dios mora y ha habitado y habita corporalmente, digámoslo así, plenamente en nosotros, el Espíritu de Dios morando en cada uno de los creyentes y dándonos seguridad de que somos y le pertenecemos a Él. Y esa es una convicción muy grande. Y a partir de ahí encontramos básicamente muchos textos en donde la palabra de Dios nos dice, dado esos resultados, dado lo que Dios ha hecho, ha establecido, ese pacto y esa nueva naturaleza y ese sello y esa marca, que somos creyentes, proviene y viene algo adelante. Hay una ancla y una promesa a la cual debemos aferrarnos, asirnos siempre, y mucho más en tiempos como los que vivimos, hermanos, de aflicción, de angustia y de cualquier tribulación. Leíamos ahorita ahí en Romanos 8. El creyente verdadero siempre, y esa convicción es que el creyente verdadero siempre será preservado, su vida, su espíritu, hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin, hermanos. Y eso es el tema que tenemos que estudiar el día de hoy. La perseverancia hasta el fin de los creyentes, de los que confiamos en Cristo Jesús. Porque déjame decirte algo, como te repetí ahorita al principio, tal vez tú pienses que estás caminando de alguna manera en Cristo, mediante las cosas que tú estás haciendo, mediante a lo mejor darle gracias a Dios cada día por la comida, por los alimentos, ciertas situaciones, a lo mejor tu propia devoción hacia Dios de una forma muy personal. Pero la palabra de Dios habla de la perseverancia en casi todos los textos del Nuevo Testamento. Y déjame leerte algunos para que tú los vayamos reflexionando tú y yo juntos. Colosenses 1, 21 a 23, por ejemplo, nos habla, si estás ahí en tu palabra, Colosenses 1, del 21 al 23, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, es decir, Cristo, y en nuestro cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos, fíjate cómo dice el apóstol Pablo, santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Te fijaste en el versículo 23? Hay una condicionante. Y la palabra de Dios, siempre que marca algunas condicionantes, necesitamos poner nuestra atención. Porque todas las promesas, todo lo que está hablando, todo lo que Cristo de alguna manera nos da y nos entrega para que disfrutemos y andemos en ello, esa perseverancia de ser presentados santos y sin mancha e irreprensibles. Fíjate cómo dice eso, delante de Dios, siendo que ahorita
a lo mejor tú y yo creemos y podemos analizarnos a nosotros mismos y decimos, esto no puedo, no pudiera yo presentarme el día de hoy, como estoy en mi condición tal vez, como he abandonado tal vez un poquito las cosas en las que yo creía, como tal vez ya no creo de la misma forma, ya no siento la misma relación que tenía con mi Señor. Pero la palabra dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y esto es algo que debemos atender, porque la idea central de estos versos, la idea central de la perseverancia en Cristo es que si tú eres cristiano, que si tú has sido llamado, escogido, redimido y sellado con el Espíritu de Dios y unido con Cristo Jesús, entonces tú puedes permanecer fundado, firme en la fe e inmóvil, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Y esto es algo que nos debe anclar nuestra mente. Esa es la esperanza que tenemos. Apocalipsis 2:7 nos dice que, lo voy a leer así rapidito, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjate cómo también la palabra ahí le revela al apóstol Juan. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. La vida eterna está prometida a todos aquellos que no de una manera externa o no de una manera basada en su propia voluntad, en su propio esfuerzo, sino una perseverancia y un vencimiento y una batalla que ha sido vencida por medio de Cristo en nosotros, actuando dentro de nosotros. Aquellas personas serán preservadas y podrán obtener como fin la salvación en ese árbol de la vida, dice la palabra. Filipenses 1:6 también nos habla de esto. Quiero que vayas rápido ahí a tu Biblia. Y nos habla de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido también de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y si te fijas, el apóstol Pablo siempre habla, y recurrentemente habla en algunas de sus epístolas acerca del trabajo y de la obra que está siendo efectuada en el creyente. La obra que él está efectuando no por nosotros, sino a través de nosotros, en nuestra vida, las obras que él hace a través de nosotros y que son expuestas de alguna manera, digámoslo así, como frutos en nuestras vidas y que la gente puede verlas y puede dar gloria a Dios por medio de ellas. Esas obras, esa obra de santidad, la cual está siendo constante y perseverante, es la que nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él empezó, Él la está desarrollando y Él la va a finalizar, dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses. Por lo tanto, hay un punto importante en esto, y es que el proceso y la perseverancia que podemos tú y yo desarrollar y que necesitamos desarrollar en esta situación que estamos viviendo, no depende, descansa un poquito en esto, porque no depende de tu devoción, no depende de que tú estés todo el tiempo pensando en lo que debes hacer o no hacer, o esforzarte a sobremanera para lograr esto. Si Dios te ha redimido, esta capacidad de esforzarte en la gracia, esta capacidad de perseverar, que es junto con el Espíritu de Dios, Él te la ha puesto y Él te la ha dado. Nos ha dado el camino para que andemos en ello. No solamente nos muestra el camino, sino, dice la palabra ahí en el salmista, y nos encamina hacia ese camino para que podamos andar en Él y no extraviarnos, hermanos. Santiago 1:25 también nos habla acerca de que, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo que hace. Nuevamente la palabra de Dios nos dice, persevera en ella. Está hablando el apóstol Pablo, está hablando Santiago acerca de la persona que está buscando siempre atender, estando totalmente convencido de que la perfecta ley, la ley de la libertad, es decir, el Evangelio,
La ley del andar en Cristo Jesús bajo su nuevo pacto, toda la palabra de Dios básicamente reflejada en la obra del Señor Jesucristo, esa palabra nos ayuda, dice, si perseveramos en ella y no somos oidores olvidadizos, sino hacedores de esa misma palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y esto es una promesa que de alguna manera tiene implicaciones demasiado prácticas el día de hoy. Si tú concentras, si tú pones tu esfuerzo, si tú olvidas, digámoslo así, dejas de lado todas las cosas que a lo mejor el día de hoy nos están distrayendo, nos están haciendo mirar nuestros ojos hacia cosas terrenales, hacia cosas pasajeras, cosas que no tienen una duración en este mundo, y tú centras tus ojos, tu atención en la perfecta palabra, la ley de la libertad, y dispones tu mente para poder obedecerlas y atenderlas, no solamente siendo un oidor. La palabra dice que incluso todo lo que pase dentro de tu vida, gire alrededor de ella, serás una persona bienaventurada, dichosa, muy dichosa. Y esto se puede ver reflejado en todo aspecto, en todo sentido, y más, y sobre todo el día de hoy, que a lo mejor tú estás pasando por ciertas aflicciones, ciertos sufrimientos y tribulaciones. Y es algo que hablábamos hace 2 semanas acerca de eso, de que los sufrimientos y las aflicciones no es algo que el creyente no esté destinado a pasar, sino que son cosas que incluso Dios hace, Dios permite para que tú y yo podamos crecer y afianzarnos más en Cristo, más otros propósitos como el reconciliarnos con Él, más el madurar, más el vivir, como decíamos ahorita, no afanado en este mundo. Y entonces la palabra también nos dice en Judas 1:24, una promesa muy grande: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Entonces no solamente el obedecer la palabra de Dios, como dice en Santiago 1:25, nos hace una persona bienaventurada o muy dichosa en esta tierra y en este mundo, sino que también el obedecerla y atender su palabra nos ayuda a entender de que tenemos un Salvador el cual está sosteniendo nuestras vidas, nuestras mentes y guardándonos sin caída para presentarnos nuevamente, como lo veíamos ahí en Colosenses, irreprensibles, sin mancha, delante de su gloria, y con un efecto también muy positivo para nuestros días y con mucha alegría. Dios no estableció su ley para que tú y yo tengamos que obedecerla de una manera gravosa o dolorosa o triste, sino que cuando perseveramos en las aflicciones, cuando Dios a través de su Espíritu Santo nos da el querer como el hacer para su buena voluntad, también nos produce gozo al estar haciéndolo. Una marca realmente, hermanos, una marca real de que tu perseverancia, tu caminar en el Espíritu, tu andar por la fe y todo lo que tú estás haciendo y lo que Cristo está haciendo a través de ti es genuino y es verdadero, es que tienes gozo al final de esto y no tienes una aflicción dolorosa por estar buscando, teniendo que esforzarte y ganarte el favor de Dios, como lo hemos platicado ya en toda la epístola hacia los Gálatas, sino que te produce un gozo, una alegría y un regocijo de saber que todo eso es un fruto. Todo eso es algo que Dios está haciendo a través de tu persona imperfecta, todavía pecadora, aún con una naturaleza que está inclinada hacia el mal, pero a través de ti Dios haciendo cada una de esas obras. Entonces, ¿qué te puede producir eso? ¿Tristeza o alegría? Lo haces, te produce, si el fruto es alegría, entonces estamos perseverando en Cristo y no en nosotros. Estamos perseverando en la voluntad de Dios y no en nuestra voluntad. Estamos perseverando no en nuestro esfuerzo, pero sí entonces en la obra poderosa de Cristo, el cual poderoso para guardarnos sin caída. Y acerca de esto, en Mateo 24:3 el Señor habló una palabra que yo creo que tú te la aprendes y te la has aprendido muy fácilmente. Hablando del contexto de los últimos tiempos, de las plagas, de la aflicción,
de los juicios venideros en este mundo y cuando el tiempo se esté acercando más y más para cuando Cristo regrese, dice la palabra de Dios que en ese contexto, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Y está hablando de un contexto muy amplio, a cristianos creyentes, a judíos y a personas que de alguna manera ya estando en la tribulación lograrán de alguna manera ser salvos mediante el esfuerzo, mediante tener que guardar los mandamientos, mediante tener que realmente escapar de toda esa tribulación y todo ese juicio venidero en aquellos días. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, entendemos que también Cristo mismo habla acerca de la perseverancia de las personas que han sido redimidas en su nombre, que han sido redimidas por Él, que han sido compradas, lavadas en su nombre, en su sangre. Así que el Señor Jesucristo no está hablando en este verso porque se ha utilizado mucho para también justificar acerca de que la salvación pudiese perderse, ¿no? No, esa doctrina realmente no la encontramos de alguna manera distintiva y recurrente en la palabra de Dios. Él no está enseñando que debemos mantener nuestra perseverancia, no debemos de mantener y cuidar porque podemos perderla, sino que básicamente el que logre llegar hacia esa meta de la salvación en esos tiempos y el día de hoy también es aquella persona que recibió el poder y la capacidad de llegar. Es aquel que recibió por medio del Espíritu, por medio de Cristo, gozosamente y diligentemente esa nueva vida en la cual podemos estar seguros. Y quien recibe las fuerzas para poder lograrlo entonces. Porque realmente si la salvación fuera algo temporal, pues yo creo que sí, igual podríamos perderla. Si la salvación estuviera apoyada primeramente o primariamente, totalmente en nuestro esfuerzo, en nuestra devoción, en nuestro buscar a Dios, pues yo creo que todos los creyentes ahorita ya no estaríamos salvos. Yo creo que muchos de nosotros somos sinceros, si fuéramos descubiertos delante de Dios, sinceramente, muchos de nosotros ya no estamos caminando de la misma manera que a lo mejor hace 10 meses, hace 9 meses. Hemos cambiado algunas prioridades, hemos cambiado algunas situaciones, si somos sinceros. Pero gracias a Dios, que la capacidad, que lo que estamos haciendo ahorita, que lo que podemos jactarnos de alguna manera, no es en nuestro propio nombre, sino en Cristo. Así que se gloríese en Cristo Jesús. Que el día de hoy tú sigues creyendo en el Hijo de Dios de la misma forma o incluso más, porque esa es la razón y esa es la intención. Gloríate en Cristo Jesús. Él está actuando a través de tu vida, actuando para que tú estés feliz, gozoso, confiado de que tienes un Salvador que te está sosteniendo y que te va a llevar hacia el fin junto con Él. Amén. Ahora, la palabra perseverar, tú dirás, bueno, ya hablamos mucho de esto, ¿qué es? ¿De dónde viene? Es una palabra en el griego que básicamente significa estar intensivamente fuerte, soportando y permaneciendo de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Para que tú y yo estemos de alguna manera perseverando, es decir, pues debe haber algún sufrimiento, alguna cosa que esté siendo contraria hacia nuestro caminar. Hay muchas cosas que están siendo contrarias hacia nuestra vida cristiana el día de hoy. Todos tus hobbies, todas las cosas que te están distrayendo, a lo mejor las situaciones a las cuales estamos viviendo, ciertos sufrimientos que de alguna manera están afectando nuestra visión de cómo vemos a Dios, cambiando un poquito nuestra visión y tal vez pensando que Dios sí es justo, pero en esta situación fue un poco injusto, o en esta situación no fue de la manera, no actuó Dios de la manera que yo quería y que yo buscaba. Pero ese cambio y esas situaciones que están ocurriendo en nuestra mente nos deben de llevar a regresar precisamente hacia los primeros pasos, hacia el primer amor y pensar que realmente eso es necesario para que tú y yo perseveremos hasta el fin. Había un dicho bien común en la iglesia de los Hechos y en la iglesia primitiva
Lo compartía por ahí en redes esta semana. Y los apóstoles básicamente tenían un dicho que tú y yo tal vez deberíamos de empezar a asimilar y anotar y llevar en cada tiempo y en cada lugar y en cada forma, en nuestra mente, en nuestro corazón todo el tiempo. Ellos decían que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Ellos no tenían la esperanza en vivir una vida sencilla. Ellos no tenían la esperanza en vivir una vida cómoda mientras crecían en el cristianismo. Mientras Cristo y ellos llevaban el evangelio básicamente hacia todo el mundo, ¿no? Ellos esperaban realmente muchas tribulaciones. Y eso es relacionado hacia persecución, hacia lo que está hablando el apóstol Pablo, si nos regresamos allá a Romanos 8, tribulación, angustia, incluso desnudez, que habla de carencia, habla de cosas que no estamos teniendo, que posiblemente el día de hoy pudiéramos experimentar un poquito eso. Toda esa tribulación, todas esas cosas, realmente era algo que ellos esperaban. Entonces, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y ahora sí, el 35 puede tener un poquito más de sentido para ti. Estamos en Romanos 8, 35. ¿Qué cosa o quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez, o peligro o siquiera espada. Para que esto tenga sentido y para que realmente podamos nosotros responder esta pregunta, tú y yo necesitamos de alguna manera entender todo esto que hemos visto. Todo esto que el apóstol Pablo pasaba y de alguna manera contemplaba en su vida, le ayudaba a entender que ninguna cosa, escucha bien, que ninguna cosa creada, visible o invisible, o angelical, o incluso, dice aquí la palabra, ninguna, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podría separarlo del amor de Cristo. Él estaba seguro en él y perseveraba hasta lo último y hasta lo más difícil de su vida, gracias a la obra de Cristo y gracias al amor de Dios. Ahora, entonces, necesitamos dejar de sostener nuestro cristianismo en un cimiento formado por nosotros mismos. Tal vez la perseverancia, la razón principal por la que debemos escuchar y de entender este mensaje acerca de la perseverancia es porque tú y yo hemos construido nuestra firmeza y nuestro cristianismo en cimientos hechos de arena regularmente. Hemos construido nuestro cristianismo en cosas que se caen y que llega alguna tormenta y que llega alguna prueba y entonces dejamos de creer. Todo el tiempo hemos de alguna manera construido un cimiento compuesto de varias cosas. A veces Cristo cuando estamos bien, pero también a veces revolvemos arena y revolvemos otro tipo de material. Y así estamos construyendo toda nuestra vida entera. Tal vez la perseverancia es la razón principal para entender que necesitamos cambiar nuestra forma o nuestro lugar en donde estamos cimentando nuestra vida, nuestro cristianismo. Y pasar a ponerlo sobre la roca firme de la salvación, de la seguridad y de la obediencia que es en Cristo Jesús. Una roca inamovible que nos motiva a obedecerlo, a amarlo y a temerlo como nuestro único Dios. Y eso es algo que tú necesitas en esta hora más que nunca. Tal vez tu espíritu ha estado fluctuando, tal vez en diversas situaciones. A lo mejor el día de hoy amas a Cristo, amas la palabra, sabes que es algo bueno para ti, pero tal vez ha pasado algo, has dejado de orar, has dejado tal vez de hacer ciertas cosas que te mantenían cercano a Dios. Y esto es solamente una evidencia de algo que está pasando en tu corazón y en mi corazón. Y es que hemos dejado de confiar en el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el apóstol Pablo, y hemos puesto nuestra confianza en lo que tú y yo podemos hacer, en ese cimiento hecho por nosotros mismos, por un material que es movible totalmente. Ahora,
Esa perseverancia, como te decía, no es lo que causa que tú puedas estar el día de hoy salvo. Es un punto que tengo que aclarar mucho porque entra mucho en comentario y en discusión este punto acerca de la perseverancia. Incluso me parece, no estoy tan seguro, pero creo que es uno de los puntos de ciertas doctrinas reformadas de antaño. Pero acerca de esto, la perseverancia no es algo que produzca salvación, quiero que lo entiendas, sino es el fruto realmente de la salvación que ha sido obtenida, que ha sido depositada por gracia únicamente en tu persona. Una persona que está unida a Cristo Jesús está destinada a producir frutos y evidencias espirituales de esa unión. Eso lo podemos ver en Juan 15, del 5 al 8. Si Cristo ha morado en cada uno de nosotros, su justicia entonces reside en nosotros. Si su Espíritu nos está dando vida, entonces nosotros podemos también comportarnos como personas obedientes, vivificadas y buscando perseverantemente obedecerlo en todo sentido. Él pone en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:13. Ahora, podemos caer, podemos tropezar, hermanos. La perseverancia no es algo fuera para hecha solamente para personas totalmente creyentes, para personas, totalmente espirituales que se creen algo mucho más, sino es para personas débiles que dependen de la gracia de Dios todo el tiempo. Porque podemos caer, tropezar, incluso pudiéramos alejarnos de alguna manera de la comunión con Cristo, pero siempre existirá el anhelo del Espíritu de Dios llevándonos otra vez de regreso al Padre. Porque cuando el Espíritu de Dios está en ti y en mí, Él clama de alguna manera y busca, dice la palabra de Dios, como con gemidos indecibles, impronunciables: acercaos a vosotros, acercaos a mí otra vez, dice el Señor. Y Él lo utilizará como algo que nos está llamando otra vez a su comunión, a la palabra de Dios, a la oración y hacia todas las cosas, a todos los medios y todas las áreas en que podemos realmente perseverar. Y eso va a producir en ti un arrepentimiento, va a producir que tu fe sea renovada. Precisamente eso es la perseverancia. No es algo que solamente personas espirituales o que se creen espirituales pueden desarrollar. Esto es algo que tú y yo y cada creyente, cada persona que ha sido sellada por el Espíritu de Dios necesita y debe y está produciendo de una manera natural, como te decía, no como la razón para ser cristianos, sino como el fruto que se produce de vivir una vida en Cristo Jesús. Ahora, yo creo que hasta este punto es una buena pregunta el hacernos esta pregunta. ¿Cómo estoy el día de hoy? ¿Cómo estoy perseverando en cada aspecto de mi vida? Práctica, emocional, espiritual, en el sentido, en todo lo que Dios y el Evangelio está haciendo en mi vida. ¿En qué áreas de mi vida estoy perseverando bíblicamente? Mi matrimonio, mi relación con Cristo, en la relación que tengo con los demás, en la relación que tengo con los menos afortunados, con los que necesitan de ayuda, en relación hacia qué estoy realmente perseverando, ya que vimos y hemos entendido que la perseverancia no es algo exclusivo para ciertas personas, sino para todo creyente. ¿Estás perseverando en Cristo? ¿Tú estás viendo los frutos? ¿Puedes ver de alguna manera los frutos que Cristo está produciendo a través de ti para que entonces puedas gozosamente obedecerlo, amarlo, tener una comunión íntima con tu Señor el día de hoy? ¿Los puedes ver? Esa es una pregunta que tú y yo necesitamos respondernos muy personalmente. Créeme, no es algo sencillo. Es algo contracultural tal vez porque el día de hoy estamos un poquito cómodos en este sentido. Pero el verdadero arrepentimiento, la verdadera convicción y conversión hacia Cristo Jesús no nos deja sin frutos. Es imposible que pueda haber un cristiano, un creyente sin frutos de esta forma. A lo mejor en menor medida, a lo mejor poco a poco
a lo mejor en ciertas áreas y después en otras, pero siempre es perseverante. Así que solamente me gustaría hablarte de algunos puntos o algunas formas en las que tú puedes perseverar en medio de esta situación. Si has creído en el nombre de Cristo, si eres una persona que realmente ha renacido, ha sido regenerada por medio del Espíritu de Dios, hay áreas en las que tú necesitas estar perseverando y te voy a dar solamente 5 para que tú tengas algunas, hay muchísimas más. Puede ser en tu matrimonio, te decía ahorita, en el ayudar al prójimo y muchas otras más, pero hay algunas muy importantes. Primeramente, la palabra de Dios nos llama a perseverar en la gracia, hermanos. Perseverar en la gracia. Hechos 13, 43 y 2 de Timoteo 2:1, voy a leer este último, nos llama hacia esto. El apóstol Pablo, hablando hacia su discípulo Timoteo, fíjate cómo habla en estas palabras. 2 de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero te dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando perseveramos en la gracia, estamos reconociendo que no es por nuestras obras. Estamos dándonos cuenta y confesando y hablándonos a nosotros mismos que tú y yo no estamos creciendo en Cristo por lo que tú estás haciendo y por lo que yo estoy haciendo. Estamos perseverando en Cristo por su obra, por lo que Él ha hecho a través de nosotros, solamente por su obra maravillosa. Entonces el crecer en gracia y el esforzarnos en la gracia, cuando Pablo le decía estas palabras a Timoteo, le está diciendo, depende, humíllate delante de Dios, depende más de Cristo y no de tu obra. Sea agradecido y sométete a los preceptos de Cristo, dejando tu propia justicia, Timoteo, dejando tu propia justicia, tu propia gloria incluso, Timoteo, y viviendo una vida, y vive una vida que pueda glorificar a Cristo. Eso es depender de la gracia y eso es crecer en la gracia, hermanos. En una forma tal vez contra cultura, como te decía. A lo mejor tú has escuchado, estás acostumbrado a escuchar muchos mensajes de tú puedes, centrados en ti. Si tú crees, puedes hacer esto. Y si tú te esfuerzas, tú eres valiente, puedes llegar a ser así. Pero Cristo, la palabra de Dios nos dice, humíllate, depende y esfuérzate y persevera en la gracia, en lo débil, en lo humilde y en la sumisión a Cristo. Otra de las cosas que tú y yo debemos de estar perseverando y que necesitamos hacerlo es en la oración. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 nos dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice el apóstol Pablo. La segunda cosa que tú y yo necesitamos perseverar, o debemos pedirle a Cristo que nos ayude a perseverar en medio de esta pandemia y de esta situación, es que nos anime a orar y a tener una comunión mucho más íntima con nuestro Padre, teniendo acción de gracias, no solamente pidiéndole como lo estamos haciendo todo el tiempo. Y no está mal, porque Cristo conoce ya las cosas. Ya Cristo conoce las intenciones y tus necesidades. Pero qué increíble es más poder hablar y generar una confianza con Él, una relación y primeramente enfocarnos en la gratitud y en la alabanza y en la gloria que Cristo merece por todo lo que Él ya ha hecho. O sea, Cristo definitivamente, la palabra y Dios mismo busca obviamente tu bienestar en algún sentido, que tú puedas seguir glorificando a Dios con tu vida, obviamente. Pero ¿cuánto más en estas situaciones cuando nos vemos atribulados, angustiados? Nuestras oraciones siempre se dirigen a Dios de la misma forma. Señor, te pido esto.
Señor, ayúdame a esto. Señor, otra vez soy yo. Necesito esto. Otra vez soy yo. Ayúdame a esto. Te pido por tal persona, por mí, por mi familia, por demás. Cristo ya conoce cada una de esas cosas. Pero ¿qué tal si pudiéramos desarrollar una perseverancia en la oración con acción de gracias y manteniendo realmente una comunión con Él como nuestro Padre, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros? Entonces podemos andar en esta vida de alguna manera, viviendo tranquilamente, sabiendo que Él lo hará si Él lo quiere hacer en su tiempo, en sus formas y cuando Él quiera. Eso es verdadera perseverancia en la oración. Tercer cosa en la cual necesitamos perseverar, hermanos, en la palabra de Dios. Santiago 1:25 dice, vamos a leerlo muy rápido. Ya lo leíamos ahorita también, vamos a leerlo, nada más a recordarlo. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace, hermanos. Una de las causas por las cuales a veces no perseveramos y por las cuales no vemos reflejado la palabra de Dios en nuestras vidas y el evangelio tal vez no nos cae o batallamos para poder andar bajo los preceptos de Cristo y de la palabra, porque somos olvidadizos de su palabra. No tomamos en cuenta la palabra realmente en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en las cosas más cotidianas que hacemos tú y yo. No la tomamos en cuenta. Solamente la tenemos ahí como un libro, de repente cuando necesitamos algo de ayuda, algo de auxilio o para nuestros propios fines, ¿no? Cuando buscamos consuelo, pero no la tomamos como la autoridad y realmente lo que la palabra de Dios es. Capaz de transformar nuestras vidas, capaz de redarguirnos, capaz de cambiar nuestro pensamiento entero. De ella, de la palabra de Dios, depende nuestro crecimiento en todas las áreas y nuestra madurez, hermanos. Es necesario para caminar en perseverancia la palabra de Dios. Cuarta cosa, ya para ir finalizando. Necesitamos perseverar en la comunión unos con otros. Y ahora dirás, híjole, esa no se puede. Esa ahorita no se puede. Va y vamos hacia la siguiente. Hechos 2:42 nos dice la palabra que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan. Todo esto en relación a la iglesia primitiva. La importancia de vivir un cristianismo ligado hacia otras personas, hacia otros hermanos en la fe, hacia una comunidad de gracia precisamente donde estamos siendo desarrollados, debe ser para ti y para mí de gran valor y un valor incalculable, no solamente como algo complementario a nuestro cristianismo, sino realmente debes de entender que fuiste hecho para crecer, ser edificado junto a otras personas. Tú no eres una persona capaz de perfeccionarte en el sentido siendo solitario. Puedes perfeccionarte en algunas cosas, en algunas doctrinas, en algunos medios de gracia, como la oración privada, como el estudio diligente de la palabra de Dios, pero si no tomamos en cuenta de la misma forma y en el mismo valor la comunión con el cuerpo de Cristo, tú y yo estamos rechazando de alguna manera por lo que Cristo murió, por lo que Cristo compró, por lo que Cristo está realmente y oró en el monte antes de ser llevado hacia la cruz. Él oró para que, así como somos uno, tú y yo, Padre, que ellos sean uno. Tú y yo estamos rechazando la unidad en el Espíritu que la palabra de Dios llama tanto a que tengamos. Nuestras vidas, si realmente vivimos en unidad y buscamos la comunión con los hermanos, nuestras vidas serían mucho más edificadas. Nuestras aflicciones que estamos pasando en este momento y en estos tiempos y posiblemente sigamos padeciendo, podrían ser más llevaderas. Pudieran ser nuestros pecados y nuestras caídas mucho más fácilmente restauradas y nuestros caminos serían enderezados mucho mayormente si pudiéramos realmente darle la importancia a la comunión. ¿Cómo lo puedes hacer hoy? Toma tu celular, ahí está en la lista de WhatsApp, ahí está en la lista de los contactos de tu congregación, de la iglesia a la que estás asistiendo. Toma alguno de esos números, manda algún mensaje. Es muy sencillo. Preocúpate por alguna persona.
edifícalo, manda algún versículo, entérate y pregunta si realmente esa persona está pasando por aflicciones más allá de lo que pueda soportar, obviamente, pero buscando realmente ser un sustento y ser alguien de apoyo en esos tiempos difíciles. Lo podemos seguir haciendo, reuniéndonos así como lo estamos haciendo el día de hoy, preocupándonos unos por los otros, y eso es una evidencia de que realmente has entendido el Evangelio y la perseverancia que Cristo nos da. La última cosa, y quiero cerrar con esto, tú y yo necesitamos perseverar en la comisión que nos fue dada, ahí en Mateo 28. Lo leíamos hace 2 semanas. Lo leíamos, la semana pasada, acerca de ser discípulos. No hay cristianismo que sea infructífero en hacer discípulos. Toda profesión de fe, toda relación con Cristo Jesús mediante su sangre está hecha para hacer discípulos. Eso es una petición y un mensaje y una orden de nuestro Señor Jesucristo antes de partir. Pero hay una forma realmente de hacerla, y eso lo veíamos la semana pasada, con esfuerzo, dedicación, entrega, constancia y basado en la verdad únicamente. Pero hoy más que nunca debemos recordar que no estamos solos y que Cristo no solamente nos dejó una orden, sino una motivación y sin una instrucción para poder cumplir esa orden y esa instrucción. Y ahí lo vemos en Mateo 28 al final. Él les dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Por tanto, hermanos, finalizando, la perseverancia que tú y yo debemos y necesitamos estar evidenciando en nuestras vidas es la evidencia realmente de que estamos unidos en Cristo. No hay un cristiano, no hay una persona que ha sido redimida que no esté perseverando en Cristo en alguna medida. Por lo tanto, primeramente es un llamado, según la palabra de Dios, al arrepentimiento. Porque si somos muy sinceros, como te decía ahorita, probablemente fuéramos descubiertos si nuestra vida fuera pasada en una película. Yo creo que ninguno de nosotros pudiera mantenerse feliz hasta el término de esa película, ¿no? Tal vez al principio y durante los primeros tiempos, los primeros meses que pasamos esta situación, logramos construir de alguna manera rutinas que nos ayudaron y ciertas cosas, pero todos hemos fallado en algunas otras áreas. Por lo tanto, es un llamado primeramente, una exhortación y un ánimo hacia volver a Cristo, hacia ser sincero y empezar a dejar lo que Él permee y entre en áreas de tu vida que tú no estás dejando, en las cosas que nadie más conoce, y solamente tú las entiendes, sabes cuáles cosas batallas. Es una invitación a que dejes que Cristo restaure todas esas cosas, y es un llamado al arrepentimiento, a que volvamos a nuestro primer amor, porque ese primer amor no es de estar felices, enamorados y teniendo el sentimiento a flor de piel por Cristo y demás. Es un llamado al primer amor, hacia perseverar en la palabra, hacia perseverar en la doctrina, hacia perseverar en la oración, hacia mantener por medio del Espíritu Santo una relación cercana con nuestro Dios y Salvador hasta el fin de los tiempos. Y esa victoria y ese progreso y todo lo que Cristo empieza a hacer a través de eso va a ser únicamente para la gloria de Dios y no para tu gloria. Por lo tanto, necesitamos regresar a eso, hermanos. Y si tú el día de hoy has dejado de hacerlo, yo quiero que oremos juntos y ores con sinceridad ahí en tu casa, porque necesitamos definitivamente entender que los tiempos están cerca y son tiempos muy definitivos. Mas el que venciere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos seguir evidenciando y teniendo realmente, sinceramente, una unión que produce frutos en Cristo Jesús. Y eso va a ayudarte a estar seguro, a estar confiado y a tener obediencia, sinceridad, a tener gozo mientras caminas en esta santidad progresiva a la cual Dios nos ha llamado a todos, hermanos, los creyentes, no solo a algunos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta hora en que tú nos has ayudado, Señor. No somos fuertes, Señor. No somos débiles, no somos
no somos grandes, Señor, no somos personas, Señor, dignas, Padre, que tengamos un caminar perfecto en ti, Señor. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces, Señor, que muchos de nosotros, Padre, hemos cambiado muchas de las prioridades, Señor. Tal vez seguimos haciendo las mismas cosas, Señor. Tal vez seguimos aferrados hacia las mismas maneras y los medios, Señor, en que tú has dispuesto, Señor, para que llegamos cerca de ti, Señor. Pero somos sinceros, Señor. Tal vez estamos dejando muchas cosas de lado, Señor. Cosas en las cuales, Señor, a causa de las situaciones que vivimos, Señor, ocultamos, Señor, y dejamos de lado, Señor. Las hemos metido, Señor, en una congeladora, Señor, para que no digamos así, Señor, que no nos descubran, Señor, y no nos hagan, Señor, no nos incomoden, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque tú nos has llamado a tener a regresar a tu primer amor, Señor. Y esa es una condición y una constante, Señor, de aquellas personas, Señor, que han sido llamadas, Señor, a estar en tu presencia, Padre. Tú no has llamado, Señor, personas, Señor, a redimirlas, Padre, para que algún día, Señor, dejen de estar fuera de tus caminos. Tú no has llamado, Señor, y no has justificado personas, Señor, para que algún día, Señor, abandonen de alguna manera la fe, pero que piensen que aún así están seguros en ti, Señor. Nuestra seguridad y nuestra realmente confianza y protección, Señor, está en tu obra progresiva, Señor, en nosotros, Señor. Está, Señor, ya es una evidencia para nosotros, Señor, en que nos estás justificando y santificando, Señor, en tu verdad, Señor. Y en que realmente estoy produciendo en mí, Señor, un querer como el hacer para tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, primeramente a tener confianza, Señor. Pero si no tenemos esta confianza, Señor, ayúdanos, danos el don del arrepentimiento, Señor, y de volver y de ser sinceros, Señor, que hemos dejado de lado, Señor, nuestro primer amor, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta debilidad, Señor. Yo te pido por cada una de las personas, Señor, que ve o le llega este mensaje, Señor. Ayúdalo a perseverar hasta el fin, Señor. Ayúdalo, Señor, a que realmente viva un cristianismo basado, Señor, en tu obra, Señor, no basado en su propia necesidad, en sus propios medios, Señor. Ayúdanos, Padre, que somos débiles, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final. Dios te bendiga. Y sé que es algo que pudiera producir en ti algo de confusión. Es un tema demasiado extenso. No lo he podido, no lo podremos tocar tal vez en 1, 2 o 3 domingos. Pero acerca de esto, yo quiero que si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, puedas hablarme, consúltame en Facebook, en cualquier medio que me puedas contactar y podamos hablar acerca de esto, de cómo Dios realmente debe producir frutos y constantemente para su gloria. Es un tema algo extenso, pero vamos a poder verlo constantemente. Así que pues solamente quiero pedirle a mi esposa que me ayude a dar algunos anuncios. Hola hermanos, buenas tardes. Pues paso rápido a decirles algunos anuncios. El martes, para empezar, para las mujeres, nos vemos virtualmente a las 7 para nuestro estudio y para tener un tiempito de oración. El miércoles a las 7 también, a los que esta semana comenzaron con el discipulado, los invitamos a que no se la pierdan, y a los que no, también que se unan, que apenas vamos comenzando. Estamos con el tema de la unidad esta semana, y el tema próximo va a ser la membresía. Entonces, si tú no sabes ni qué es eso, si vamos a sacar todas tarjetas de Sams o algo así, conéctate y te platicamos un poco de este tema. No muy común, no muy mencionado. El miércoles a las 7, igual virtual, ahí te pasamos los datos. Y pues también te invitamos a que sigas participando de tus ofrendas. Te damos muchas gracias porque has estado siendo fiel. Y tenemos ya ahí pues los medicamentos, estamos listos para ayudar. Gracias a Dios, pues del momento no se ha necesitado con urgencia, hemos estado preparados. Muchas gracias. ¿Qué más? Pues síganse cuidando mucho.
Gracias a Dios, todos están bien. Yo sé que entre ustedes no platican mucho, pero pues sepan que todos están bien, todos tienen salud. Dios los ha guardado y pues esperemos que así siga todo. No, pues aquí estamos para hacer de todas maneras. Cuídense mucho, les mandamos un grande abrazo y pues que Dios los bendiga. Cristo nos llama.